Sí, yo estoy grabando tiempo. Ok. Si el trabajo lo vamos a iniciar de aquí para arriba, significa a su vez que estamos haciendo es un trabajo inductivo y no deductivo, porque si fuese deductivo, estaríamos haciéndolo de aquí arriba hacia abajo, ¿cierto? Pero lo normal cuando yo hago un proyecto de investigación es que yo tenga que necesariamente hacer una redacción de arriba hacia abajo. Lo normal. En este caso, como ustedes ya tienen una pregunta de investigación sobre cuál ha sido la trayectoria de las alianzas de responsabilidad social territorial, ¿cierto? Entre Estado, educación superior, empresa privada y comunidad para la promoción de los ODS en el departamento de Antioquia, Colombia. Entonces usted tiene que plantearse múltiples preguntas que tiene que solucionar. ¿Por qué? Porque usted está planteando un problema. Como está planteando un problema, entonces el primer cuestionamiento es, por ejemplo, ¿para qué las alianzas de responsabilidad social territorial? Estamos aquí partiendo puntualmente, es de una pregunta teórica. ¿Por qué? Porque todavía no hemos cogido contexto. Entonces, por eso se me convierte a mí en una pregunta teórica. Otro proyecto de investigación podría partir no de una pregunta teórica, sino de una pregunta contextual, o sea, que involucre el contexto. Muchos recomiendan que se parta de una pregunta teórica porque se aborda primero lo más general del problema y es el uso de la teoría para poder conocer un fenómeno problema o un objeto problema. Y posteriormente, mientras se va hilando paulatinamente el planteamiento del problema, se pasa así ya a asuntos más focales, como son el contexto, cómo son las problemáticas específicas. De tal forma que cuando yo planteo algo teórico, ¿para qué las alianzas de responsabilidad social? Si te das cuenta, ya estamos abordando así una parte de la pregunta final. Alianzas de responsabilidad social territorial. Entonces voy a señalarla acá, de amarillo. Listo. Abordado ese asunto, que ustedes deben entonces, desde su argumentación, bueno, desde su propia argumentación, desde su propia argumentación, ustedes deben saber responder esta pregunta en términos de que ya tienen información sobre el objeto problema. ¿Y cuál sería aquí el objeto problema? Los objetos problema vienen siendo técnicamente aquí dos. Primero, el primer objeto problema vendría siendo alianzas. Y el segundo objeto problema vendría siendo responsabilidad social territorial. Entonces, Wilfer, ¿cómo así? O sea que alianzas y responsabilidad social territorial, yo lo tuve que haber conceptuado por allá en el marco teórico. Sí, en el marco teórico, en lo que corresponde al capítulo conceptual o al aspecto conceptual, allí lo que tiene que ver con el objeto problema, alianza y responsabilidad social territorial tuvo que haber sido abordado teóricamente. Y cuando el marco teórico está muy maduro, tuvieron que haber escogido una tendencia teórica, un autor que les guste más que otros autores o que les sea más pertinente a lo que ustedes están tratando, identificar como importante para su proyecto de investigación. De tal forma que si es así, entonces aquí tienen lo primero, que es un objeto problema, una argumentación en torno al objeto problema
de alianzas, en ciencias sociales, la definición de alianzas como objeto de investigación está ampliamente fundamentado, teóricamente hablando, de tal forma que las alianzas se convierten en sociología algo así como algo para estudiar constantemente, las alianzas sociales, las alianzas de grupo, las alianzas de movimientos sociales, las alianzas de grupos institucionales. Y si no lo encuentras como alianzas, de pronto de forma vasta, sí podrías encontrar calificativos que son homologables con la palabra alianzas. Entonces también los vas a encontrar. Bien, no importa. Lo que en este caso es importante es que sí se debe tener una fundamentación teórica en el marco teórico y sobre alianzas y sobre responsabilidad social territorial. Tus propios argumentos ya elaborados sobre lo que eso significa te deben ayudar a continuar una reflexión sobre para qué las alianzas de responsabilidad social territorial en una sociedad, inclusive voy a agregarle acá, en una sociedad o comunidad. Muy bien. Cuando yo ya tengo resuelto medianamente ese ejercicio de reflexión, entonces empiezo a pasar a otro ejercicio de reflexión. Y es, por ejemplo, voy a reflexionar sobre el Estado, la educación superior y la empresa privada, por ejemplo, o la comunidad. Entonces, sería otra de las preguntas que tengo que abordar. Entonces, por ejemplo, una de las tantas preguntas que en el marco teórico se debió haber abordado es si existe algo que se haya establecido a nivel social como alianza entre Estado, educación superior, empresa privada y comunidad. En el marco teórico, ustedes debieron haber encontrado, y si no lo encontraron, yo les envío documentación que yo tengo mucho al respecto, de un concepto que se llama triple alianza o la triple hélice. La triple hélice o triple alianza. Este concepto es el que habla sobre la unión entre Estado, universidad y sociedad civil o empresa. Entonces, ese concepto en el marco teórico ya debe estar fundamentado, ya debe estar descrito o abordado, explicado. Y entonces, aquí no vamos a repetir lo que el marco teórico dijo. Aquí vamos a cuestionar. Y entonces, como vamos a cuestionar, vamos a plantear aquí en este escenario, ¿sí? Si, ¿por qué o cuál es la importancia de un ejercicio de alianzas estratégicas o también llamada triple hélice? No sé, así se escribe con H. Triple hélice. Si es hélice con C, creo que sí. Sí. O también llamada triple hélice entre Estado, sociedad civil, Estado, universidad y sociedad civil. ¿Cuál es la importancia de un ejercicio de alianzas estratégicas o también llamado triples para el desarrollo de una sociedad? ¿Sí? Otra de las preguntas que es clave acá es, en Medellín existen este tipo de alianzas.
Es otra de las preguntas. Y entonces ya estamos abordando acá esta parte. Otra de las preguntas que podemos abordar para reflexionar en este escenario es ¿por qué las universidades tendrían que hacer un ejercicio de responsabilidad social territorial? En la ciudad de Medellín, o en los contextos que, en los que presta su servicio. Y entonces aquí, ustedes en el marco teórico debieron haber, y si no tienen esa información, reitero, se las puedo pasar, ustedes debieron haber explicado cuál es el rol de una universidad en el marco teórico. En el marco teórico debieron haber explicado cuál es el rol de una universidad. También debieron haber explicado la Ley 30 de 1992, cómo define el trabajo de las universidades. También debieron haber explicado en el marco teórico que las universidades tienen 3 ámbitos de acción. Uno de ellos es la docencia, o sea, procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación con estudiantes. Otro de ellos es investigación. Y hay un tercero que se llama extensión. Por eso las universidades, por misión, por su creación administrativa, desde los permisos que le otorga el Ministerio de Educación Nacional, y deben buscar el artículo que lo plantea así, las universidades por misión deberán trabajar en los contextos que habita, porque uno de los aspectos de su misión se llama extensión social. Entonces debe trabajar en los contextos que habita. Y entonces, ¿por qué las universidades tendrían que hacer un ejercicio de responsabilidad social territorial? Es también un asunto de carácter reflexivo. No es porque la obligatoriedad de la Ley 30 nos lo obliga como institución de educación superior. No. Es porque una universidad se tomaría la molestia de trabajar en los contextos de Medellín, por ejemplo, en cualquier contexto en el que esté. ¿Para qué? ¿Por obligación legal? ¿O hay alguna importancia por el carácter de la universidad? Es decir, la universidad es el centro de luz, el centro de transformación social, el centro de producción de conocimiento. Y eso permite precisamente que pueda transferirle a la sociedad mucho de lo que construye. Y dentro de lo que construye está un saber pensado para el beneficio y para la construcción del sentido común, o sea, del proyecto comunitario. Muy bien. Cuando hablamos en términos de esta pregunta, también la podríamos llevar al escenario de la sociedad civil. ¿Por qué la sociedad civil tendría que hacer un ejercicio de responsabilidad social territorial? Y entonces definamos sociedad civil. Aquí la pregunta cambia un poquito porque la sociedad civil no presta un servicio. Entonces quitémosle este pedacito. Entonces podría quedar, ¿por qué la sociedad civil tendría que hacer un ejercicio de responsabilidad social territorial? ¿Por qué? La sociedad civil también tendría que ir en el marco. Exacto, el concepto de sociedad civil. Ahora, definamos sociedad civil de forma muy escueta. Sociedad civil la podríamos definir como un grupo social organizado o como un grupo social que se organiza
y se desintegra nuevamente. O más fácil, se integra y se desintegra. Hay otra forma de definirlo, en ese momento pues no la tengo muy clara, pero lo que está muy claro es que la sociedad civil organizada puede ser desde una organización con ánimo de lucro, como por ejemplo empresas de producción de estufas ASEP, como también, por ejemplo, una organización sin ánimo de lucros como Fundación Corona, por ejemplo. Son sociedad civil. Son sociedad civil. Y la que se integra y se desintegra. Eso hay que buscar el concepto puntual, pues hay que buscar también la definición de sociedad civil, que hay que ubicarla en el marco teórico, como tú lo dices. Es la sociedad que hace parte de la comunidad. Trasciende el concepto de movimiento social. No confundir movimiento social con sociedad civil. Si en el marco teórico les toca nuevamente conceptuar también qué es movimiento social, también lo pueden hacer. Porque podríamos hablar que la sociedad civil está compuesta por movimientos sociales. Pero los movimientos sociales no son o no les alcanza a ser por sí solos sociedad civil. Porque un movimiento social tiene un fin muy particular en un momento dado. Por ejemplo, ayer pudo haber la integración de múltiples movimientos sociales en ese contexto de la protesta pública. Y como pudo haber habido muchos movimientos sociales, se integraron y se desintegraron. La sociedad civil es un tipo de sociedad que trasciende el concepto de movimiento social. Y al trascender el concepto de, sociedad, de movimiento social, efectivamente es más consolidado en el tiempo, pero también es más organizado, pero también es más consciente, pero también es más constructivo. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué la sociedad civil tendría que hacer un ejercicio de responsabilidad social territorial? Entonces, por sociedad civil entendamos el ejemplo de Estufas ASEP y Fundación Corona, que las dos, una con ánimo de lucro y la otra sin ánimo de lucro, son sociedades civiles organizadas, como también podríamos ver sociedad civil que se integra con unos fines muy puntuales y se desintegra luego, como por ejemplo un movimiento comunitario que se ha organizado con fines específicos y con propósitos muy claros y que es consciente de su proyecto de comunidad. Alguien podría decir, pero eso es un proyecto comunitario, eso no es sociedad civil. Exacto, esa es la discusión que no me pertenece a mí como Wilfer Ceballos, sino que es la discusión que le pertenece a la teoría. ¿Eso alcanza o no a ser sociedad civil? Muchos dicen que sí. Por eso entonces la sociedad civil es algo que puede llegar en un momento dado a ser etéreo. Porque reconocer y distinguir el punto de inicio y el punto de finalización de un movimiento que trasciende la figura de movimiento social o sociedad civil se vuelve algo etéreo. Entonces, por eso, tener fundamentación teórica que soporte eso es importante. Entonces, allí estamos abordando técnicamente dos asuntos. Es aquí la empresa privada y la comunidad. ¿Listo? Empresa privada y comunidad. Y entonces, nuevamente acá, ya tenemos estos elementos. Y una de las tantas preguntas es, ya de contexto, es ¿qué alianzas de responsabilidad social territorial entre Estado, educación superior y empresa privada, entre
Estado, educación superior, empresa privada y comunidad, se han dado en la ciudad de Medellín. Se han dado en la ciudad de Medellín. Esa es una pregunta que ya empieza a acercarse a hacer preguntas de investigación. Pero nos faltaba una de las preguntas que tiene que ver con esto. ¿Por qué? Y es una pregunta que se vuelve de coquito, pero hay que buscar la respuesta. Porque el Estado tendría que hacer un ejercicio de responsabilidad social territorial. ¿Por qué? Y entonces aquí, sabiéndose que esta es una pregunta que está en el planteamiento del problema, la pregunta técnicamente tenemos que encontrar una definición de Estado en el marco teórico. ¿Qué es Estado? Y el Estado, y entonces, como lo hemos definido ya a nivel teórico, en el marco contextual podríamos definir, o ahí mismo en el marco teórico, cómo está constituido el Estado colombiano. Y como vamos a hablar de la ciudad de Medellín, y Medellín es un reflejo de Colombia, entonces podríamos entrar a responder cómo está constituido administrativamente el municipio de Medellín. Por Estado debemos reconocer los órganos de control, pero también debemos reconocer los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y todos en confluencia me conforman lo que es el Estado, con los organismos de defensa también, todos en su conjunto. Entonces viene la pregunta, ¿por qué el Estado tendría que hacer un ejercicio de responsabilidad social territorial? ¿Por qué? Muy bien. La pregunta sobre qué alianzas hay de responsabilidad social territorial que se han dado, qué alianzas se han dado en la ciudad de Medellín, podría ya empezar a arrojar un problema de contexto. Porque aquí ustedes podrían empezar a responder que no se encuentran datos sobre esta pregunta. O sea, no se encuentra un estado del arte. Y la pregunta entonces es subsiguiente: ¿por qué y para qué es importante un estado del arte sobre este tema? Si te das cuenta, ya aquí nos estamos acercando a lo que ustedes han planteado como objetivo de investigación. Y nos estamos acercando a la pregunta de investigación. ¿Cuál es la trayectoria de esas alianzas? Bien. Sigamos con los aspectos. En el marco teórico, yo tuve necesariamente que haber explicado qué son los objetivos del desarrollo sostenible. Y en su dimensión contextual, la ciudad de Medellín debía haber explicado en el marco teórico, en su parte contextual, qué nivel de importancia en la actualidad tienen los ODS, Objetivos del Desarrollo Sostenible, para la ciudad de Medellín. Estamos hablando del departamento de Antioquia. No lo habíamos definido como ciudad de Medellín, ¿cierto? ¿O estoy yo equivocado? Como Antioquia. Como Y Antioquia. 2019. Okay. Le cambiamos también la fecha. Era Antioquia 2019, perfecto. 2020, perfecto. Muy bien. Entonces, está hablando yo de Medellín, es Antioquia, listo. Entonces, el cuestionamiento de los ODS en Antioquia.
En el marco teórico los debería marco en la parte contextual debería haber definido eso. ¿Dónde encontré esa información para el marco contextual? Pues la encontré en el Plan de Desarrollo de Antioquia. Plan de desarrollo que fue firmado hace un año. En ese plan de desarrollo hay todo un informe interesantísimo sobre los ODS en el departamento de Antioquia y el estado en el que se encuentran. Entonces, eso lo planteé en el marco teórico, en el aspecto contextual. Aquí, yo ya voy a entrar a hacer un cuestionamiento sobre, hagamos la pregunta, ¿por qué es importante entrar a actuar de forma determinante en torno a los ODS en cada uno de las subregiones del departamento? Ojo pues que aquí es algo importante, y es que la pregunta puede estar mal redactada, es lo de menos, porque aquí lo estoy haciendo rápidamente. Lo que sí es muy importante es que hacer medio el cuestionamiento en este momento es importante, porque yo estoy diciendo que los ODS son un aspecto fundante o primordial para entrar a trabajar en este momento. Entonces yo me tengo que cuestionar primero por qué es importante entrar a actuar. Y si las alianzas, entonces sería ¿de qué forma las alianzas se han gestado? Alianzas estratégicas para actuar en pro de los ODS en el territorio de Antioquia. Y entonces, lo que podrías explicar aquí es que no se encuentran datos consolidados sobre esta pregunta. Y vas llegando nuevamente a una conclusión que habías llegado en la parte superior. Y es que no se ha hecho un balance o un estado del arte sobre este tema. Bien. Entonces aquí ya abordamos esta parte. Luego explicamos, bueno, eso ya era con relación al departamento de Antioquia, por qué es importante en el departamento de Antioquia y por qué hacer un abordaje en estos 2 años, 2019 y 2020, es importante y por qué apenas 2 años. Entonces también lo abordas allí. Los objetivos de investigación tienen un rol también. ¿Cuál es el rol? El rol es el siguiente. Antes de llegar a la pregunta final de investigación, que es esta, cada objetivo de investigación yo lo puedo convertir en forma de pregunta. Y estos objetivos de investigación en forma de pregunta me podrían quedar de la siguiente manera. Identificar las modalidades de alianzas, entonces, ¿cuáles han sido las modalidades de responsabilidad social territorial entre Estados nacionales? ¿Cómo han sido los objetos sociales, las obligaciones y el alcance de las alianzas de responsabilidad social? ¿Y cuáles han sido las tendencias? Entonces, si te das cuenta,
tú me dices, ay, Wilfer, es que yo no quisiera redactar el objetivo general, yo no quisiera redactar el planteamiento del problema en forma de preguntas. Yo quisiera más fácil que me saliera en forma de prosa, o sea, una redacción suelta. Y yo te digo, no hay problema, hazla una redacción suelta. No lo hagas en forma de preguntas entonces. Pero una forma de hacerlo es en forma de preguntas. Preguntas que no van a tener una respuesta de un sí o un no. Preguntas que van a tener es más una respuesta retórica, una respuesta argumentada, una respuesta bien explicada. Entonces, si te das cuenta, acabamos de hacer un proceso inverso. Tenemos la pregunta final de investigación y nos devolvimos cuáles podrían ser las preguntas para yo poder hacer la redacción. Como habíamos dicho que el planteamiento del problema se daba entre 5 y 10 páginas, pues efectivamente esto lo distribuyo para hacerlo entre 5 y 10 páginas. ¿Qué te parece la explicación? Ay, genial, profe, nos hubiera explicado así el viernes. Porque si yo estaba muy embolatada, y yo, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? No, pero ya sí, pues, pero vamos a dejar las mismas preguntas. Claro, es que estos son los objetivos de investigación que cuando yo los convierto, se me transfiere inmediatamente en forma de objetivos. Aquí los convertí, le hice la reversa y quedaron en forma de preguntas. Esta es la pregunta de investigación y esta pregunta de investigación yo la volteo y se me convierte en el objetivo general. Y de igual forma,